Buen día. Bueno, soy el doctor Pecol y vamos a hablar un poquitito sobre posoperatorio complicado, que a esta altura del partido y la situación que nos toca vivir seguramente es menos complicado que un coronavirus en algunas oportunidades. Lo cierto es que esta situación clínica es muy frecuente, tan así que nuestro servicio tiene un acrónimo POC, posoperatorio complicado, para hacerla más sencilla, y es a lo que estamos expuestos todos los cirujanos que operamos. Hagamos la especialidad que hagamos. Vamos a ver este caso clínico, que es una mujer de 61 años de edad, que es hipertensa, que se realizó una colistectomía laparoscópica 4 días antes de consultar en nuestro servicio. Ingresa con dolor abdominal, con peritonismo en el examen físico, levemente taquicárdica, taquipneica y con 37,8 de temperatura. Los análisis muestran que tiene glóbulos blancos elevados, una fosfatasa alcalina levemente elevada, al igual que la bilirrubina, y transaminasas por 2 y por 4. Frente a esa situación se plantea hacer un estudio por imágenes, se realiza una tomografía computada que muestra la presencia de líquido perihepático y perivesicular, y con un hígado bien perfundido en el estudio con contraste endovenoso. No se observa neumoperitoneo. Frente a esta situación, ¿qué diagnóstico usted plantea? En realidad esto es una tomografía normal para un hallazgo postoperatorio, un poco de líquido siempre hay en el abdomen. Se trata de una perforación de víscera hueca, tiene una oclusión intestinal, un coleperitoneo, o planteamos algún otro diagnóstico. Y frente al diagnóstico que usted realizó, ¿cuál sería su conducta a seguir? Control evolutivo, es un posoperatorio normal. Laparotomía exploradora, drenaje percutáneo abdominal de ese líquido, una relaparoscopía u otra alternativa terapéutica. Bueno, nosotros planteamos el diagnóstico de coleperitoneo básicamente por el antecedente de la colecistectomía, la presencia de dolor abdominal, la presencia de peritonismo y un hepatograma levemente alterado. Y frente a esa situación, dentro de todas las opciones terapéuticas, planteamos la relaparoscopía como un tratamiento lógico, ya que nos va a permitir confirmar el diagnóstico y eventualmente tratar la complicación. Este es el video de la relaparoscopía, donde se encuentra un coleperitoneo de 4 cuadrantes. La reexploración por la laparoscopía nos muestra un clipado y sección con resección de la vía biliar. En este caso no se había hecho colangiografía intraoperatoria. Se realiza una colangiografía intraoperatoria para confirmar la altura de la lesión, y la decisión que se toma por el estado de la paciente es básicamente drenar el abdomen, dejar drenada la vía biliar y no más que eso. El paciente, lo que necesitamos es hacer una operación de salvataje. Entonces, en esta paciente, al 5.º día postoperatorio, se le realizó la relaparoscopía por coleperitoneo. Se dio de alta a los 6 días. Se realizó finalmente un hepático y anastomosis al 3.er mes. Y a 8 años del seguimiento, esta paciente está asintomática con hepatograma normal. Lo cual parece una evolución sencilla. Sin embargo, si vamos a los detalles de esta paciente, vemos que esta paciente tuvo 2 reoperaciones, 2 reinternaciones, 2 estadías en terapia intensiva, debió ser anticoagulada por tromboembolismo postoperatorio, tuvo 4 meses de inhabilitación laboral. Nadie sabe cuántos fueron estos costos económicos, se saben los números que se gastó,
pero lo que es más importante, cuál es el costo biológico y social para la paciente, y eventualmente plantear cuál va a ser el pronóstico y el seguimiento de ella. Con lo cual algo que era una colecistectomía laparoscópica electiva terminó en algo mucho más complejo. Este caso nos ilustra cuál es la importancia de las complicaciones posoperatorias. Son frecuentes, en oportunidades están relacionadas a errores médicos, en este caso errores técnicos, sin lugar a duda. Hay que saber que pueden evitarse en un porcentaje elevado si definimos cuáles son las normas de una cirugía segura. Implican mayores gastos de salud, piensen en todas las prestaciones que se dieron a hacer esta paciente. Hoy se implementan y se usan como indicadores de calidad en atención médica, es decir, es aceptable un determinado nivel de lesión de vía biliar en cada serie. Y hay que saber que los cirujanos debemos actuar directamente sobre este aspecto para mejorar nuestra prestación. Debemos pensar que nuestro accionar, cómo hacemos para disminuir las complicaciones de nuestra prestación. Esta es una experiencia que hice en Estados Unidos ya hace muchos años atrás, cuando empezó a través del American College un programa justamente de mejora de la calidad, donde dedicándose al estudio de las complicaciones, ustedes ven que se pudo bajar en un 27% la mortalidad a 30 días antes del programa y después del programa. Y si se ve la incidencia de la morbilidad, también se bajó en un 45%. Es decir, que claramente nosotros como cirujanos podemos accionar en este ítem. El manejo de las complicaciones implica básicamente 3 pasos: el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Para ello es importante primero definir qué es una complicación y entender que los resultados negativos en la cirugía son 3. Uno son las complicaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero existen secuelas y existen fallas terapéuticas y hay que diferenciarlas. Una complicación es básicamente una condición secundaria en la evolución de una intervención quirúrgica. Es después de la intervención quirúrgica, aunque puede surgir durante el procedimiento y habitualmente eso lo llamamos accidente. Lo importante es que es una desviación del curso ideal y que nos obliga a cambios en el manejo del paciente. En cambio, una secuela en general se presenta después de que el paciente se recuperó de la cirugía, tiende a ser persistente y se relaciona con alteraciones en la reserva funcional o en la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, un síndrome de intestino corto luego de una resección masiva de intestino delgado no deja de ser una secuela y un resultado negativo. Y finalmente, la falla terapéutica es otra cosa, que es el fracaso para erradicar de manera permanente el problema original. Y la más frecuencia pueden ser las recurrencias tumorales. Es un fracaso terapéutico, pero no es una complicación. De acuerdo a la localización, a la clasificación de las complicaciones, puede dividirla en 2 grandes grupos, que son las sistémicas o generales y las locales, que a su vez pueden ser inespecíficas y específicas. Lo más importante de alguna manera es hoy focalizarnos en algo más importante, que es aprender a hablar de la severidad de las complicaciones. Antes las dividíamos en leves, moderadas y severas, con distintos criterios, o mayores y menores. Y creo que eso no ha sido suficiente y ha hecho un poco que las publicaciones hagan que las series no puedan ser comparables. En 1992, Clavien de alguna manera propuso una clasificación teniendo en cuenta el tratamiento empleado para la complicación, si prolongó la internación, si generó incapacidad y si generó mortalidad. ¿Cuál es el beneficio de usar una clasificación? Lo más importante es que da uniformidad en el reporte de los resultados, que permite comparar series de distintos periodos, de distintas instituciones o diversos métodos terapéuticos. E indudablemente, al definir bien el tipo de población que estamos hablando, permite implementar mejor un metaanálisis. Después de 10 años, Clavien nuevamente
trabajo sobre esta clasificación y la mejora. Y ahí vuelve a tener en cuenta el tratamiento, la prolongación de la internación, las necesidades de anestesia general o no para tratar la complicación y cuál fue la repercusión sistémica y la mortalidad. Y así la dividió en 5 grados. Entonces el grado 1 es que tiende a una resolución espontánea o requiere de un procedimiento mínimo. Se trata con medicación local o sencilla y no prolonga la internación. Y un ejemplo de esto es esta ecografía que muestra un pequeño hematoma en la vaina del recto que le generó dolor al paciente sin ningún inconveniente posterior. El grado 2 son potencialmente riesgosas para la vida, duplican el tiempo de internación y requieren otras drogas que las básicas que usamos en un posoperatorio o necesito alimentación parenteral o transfusión por sangrado posoperatorio. Y este es un ejemplo de un sangrado por colocación de los trocos en la laparoscopía que requirió una internación prolongada y además transfusión. El grado 3 ya requiere de métodos invasivos y 3A es con tratamiento sin anestesia general, como un drenaje percutáneo de una colección. Y 3B, aquel paciente que necesita un tratamiento con anestesia general, como nuestra paciente que requirió una relaparoscopía. El grado 4 significa que el paciente tiene una disfunción, entonces 4A es disfunción de un órgano y 4B disfunción de más de un órgano. Y el grado 5 implica la mortalidad. Esta clasificación de alguna manera es un estándar y en este momento se la utiliza en todas las publicaciones y se ha validado con distintos grupos del mundo, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica como Asia. Hoy es un estándar en las publicaciones. Muy bien, con respecto al segundo ítem que son los métodos de diagnóstico, cómo diagnosticamos una complicación, lo primero que debemos entender que tengamos mucha tecnología, el examen físico con el interrogatorio incorporado son 2 herramientas de suma utilidad. A ellos sin lugar a dudas le agregaremos análisis de laboratorio, imágenes, seguramente endoscopía con fin diagnóstico y la laparoscopía con fin diagnóstico también. Está claramente establecido cuáles son los métodos diagnósticos por imágenes para cada sospecha, cada complicación, pero hoy la ecografía y la tomografía son los métodos principales, sabiendo que para la infección de heridas sigue siendo el examen físico la primera indicación y que la radiografía simple queda reservada sobre todo para casos en que se sospecha oclusión intestinal. Pero como podrán ver en este cuadro, la tomografía computada y la ecografía son 2 herramientas básicas de diagnóstico para las complicaciones posoperatorias. Para algún tipo de complicaciones más complejas, como pueden ser las complicaciones vasculares y la hemorragia, la angiografía pasa a tener un rol importante, ya sea la angiografía digital o la angiografía por tomografía. Y los estudios contrastados quedan básicamente limitados a los casos que sospechamos de licencias anastomóticas o fístulas digestivas. Existen estudios específicos como la resonancia magnética de la colangiorresonancia que tiene amplia aplicación en el posoperatorio de cirugía biliar y los estudios de medicina nuclear que buscan de alguna manera con estudios funcionales y no anatómicos definir si hay un foco séptico, si hay una hemorragia digestiva y la evaluación de la funcionalidad de las anastomosis biliodigestivas. El tratamiento a su vez de las complicaciones, que es el ítem importante también, es muy variado, va de tratamiento médico, procedimientos percutáneos, endoscópicos, laparoscópicos, cirugía abierta, y lo habitual es que nosotros contemos en realidad con un abordaje combinado de distintos métodos terapéuticos. Por eso que para el tratamiento general de las complicaciones, manejar el estado general del paciente,
Hay un trípode que está constituido por la resucitación o reanimación en cuanto al abordaje o el aporte de líquidos al paciente para mantener un estado hemodinámico adecuado, la necesidad o no de drogas vasoactivas, el uso de antibióticos en las complicaciones sépticas y la necesidad de un soporte nutricional en el caso que la complicación sea de tiempo prolongado. Y respecto al tratamiento local, aplicaremos cirugía abierta, cirugía laparoscópica, los procedimientos percutáneos y procedimiento endoscópico, y de esa manera se complementarán. La Asociación Argentina de Cirugía en su biblioteca cuenta con estos algoritmos que diseñamos para nuestro relato y para luego en el Congreso Argentino de Cirugía, donde están definidos 22 tipos de algoritmos diferentes y donde uno de alguna manera puede aplicar las distintas guías para el manejo de cada una de las complicaciones, sabiendo que los algoritmos deben adaptarse a las instituciones y a la disponibilidad tecnológica en cada uno de los lugares. Con respecto al rol de los procedimientos percutáneos en complicaciones abdominales, son múltiples y son de suma utilidad, y son así el drenaje de colecciones y abscesos, los procedimientos endovasculares, el drenaje de la vía biliar y el dilatación de estenosis biliares, por ejemplo. El drenaje percutáneo de colecciones habitualmente consiste en lo que se llama técnica de Seldinger, que es hacer primero una punción, obtener líquido, por esa aguja se pasa luego un alambre guía y sobre ese alambre guía luego se pasa un dilatador y sobre ese se coloca el drenaje. Esto se puede ser controlado por ecografía o tomografía, tiene realmente muy pocas contraindicaciones, que serían tal vez las colecciones en pleno contacto con la parte pleural o con el colon, tiene una elevada efectividad, baja morbilidad y tiene ostensibles beneficios en cuanto es muy sencillo el manejo del paciente y se hace con anestesia local. Ejemplo de abscesos hepáticos múltiples en una lesión de vía biliar donde colocamos varios drenajes percutáneos. Absceso posterior a una colecistectomía con un absceso sufrénico que en realidad se debía a una perforación del muñón apendicular y que sin embargo con ese solo drenaje fue suficiente para manejarlo y se resolvió. Absceso posoperatorio que había recidivado y no quedaba claro cuál era la causa y se ve en la tomografía una imagen en miga de pan y que eso posteriormente resultó ser un oblito quirúrgico que se pudo sacar por vía percutánea sin reoperar al paciente. También se pueden drenar colecciones difusas como esa ascitis infectada, ascitis pancreática, el coleperitoneo en casos muy seleccionados, el hemoperitoneo y el uroperitoneo. Y aquí tenemos un paciente con una lesión de vía biliar que presentaba coleperitoneo, estaba en muy mal estado general, por lo cual se decidió colocar 4 drenajes percutáneos a nivel abdominal y un catéter nasobiliar, y esto permitió sacar al paciente de la situación crítica y luego operarlo. Los procedimientos endovasculares son de suma utilidad frente a las complicaciones hemorrágicas posoperatorias, sobre todo en cirugía visceral, y consiste básicamente en que la causa principal es un pseudoaneurisma que se desarrolla por alguna lesión vascular y ese pseudoaneurisma se rompe y sangra. Entonces, el tratamiento se hace por vía endovascular de distintas maneras, en este caso colocando un coile en su interior para que se trombose en su totalidad, o utilizando colas biológicas. Tiene una efectividad altísima, la morbilidad es baja y la mortalidad en general está relacionada no a complicaciones del procedimiento, sino a
el estado del paciente. La fibroendoscopía también es de suma utilidad y ustedes ven que puede servir para el tratamiento de bilirragias, estenosis biliares, hipertensión biliar, tratamiento de hemorragias digestivas y el tratamiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica y seguramente de otras también. Aquí vemos el ejemplo de una bilirragia en el posoperatorio debido a un canalículo aberrante, donde se colocó una prótesis transpapilar y con papilotomía previa y a los 3 días se cicatrizó completamente. Para la hemorragia digestiva también es de suma utilidad la endoscopía, no solo como método diagnóstico, sino como método terapéutico, utilizando distintas técnicas, ya sea terapia inyectable, coagulación térmica, tratamiento combinado, colocación de clips o plasma argón. Es decir, es una excelente herramienta en el tratamiento de hemorragias digestivas posoperatorias. ¿Cuál es el rol de la videolaparoscopía? Sin lugar a duda que esta es una indicación que está creciendo de manera importante y pasa a ser una situación intermedia entre los tratamientos mini-invasivos percutáneos endoscópicos y la laparotomía exploradora. Y allí la videolaparoscopía tiene una gran indicación y sus objetivos a ser primero el diagnóstico de la complicación, como fue en el caso que vimos, de ser factible hacer el tratamiento, que en ese caso permitió diferir la cirugía y mejorar el estado del paciente, o a veces solamente ser indicadora de dónde tenemos que hacer la incisión, pero eso sirve de mucho en el manejo de las complicaciones. Esta laparoscopía puede ser luego de una laparoscopía previa, que fue el caso de nuestra paciente, o la laparoscopía también se puede utilizar para tratar complicaciones resultantes de cirugía abierta, que este es otro campo de sumo desarrollo. ¿Cuál es la gran ventaja de la laparoscopía posoperatoria? Que tiene grandes ventajas, ya que la realiza el mismo cirujano, está disponible, hace un diagnóstico precoz de complicaciones, muy frecuentemente se resuelven esas complicaciones. En el caso de haber complicaciones que habitualmente son infecciones de herida, son mínimas. La desventaja es que necesitamos tecnología, es decir, necesitamos disponibilidad, necesitamos un buen entrenamiento, necesita anestesia general y debemos tener cuidado de no generar hipertensión abdominal. Este método está contraindicado cuando el paciente está con inestabilidad hemodinámica, cuando no puede recibir anestesia general y cuando existe una falta de experiencia en el equipo actuante. Cuando lo utilizamos, fíjense, este listado es prácticamente todo tipo de complicación abdominal. Sin embargo, en este paciente que les presenté tenía las claras indicaciones. El paciente tenía dolor posoperatorio con peritonismo, sospechábamos que tenía una complicación y nuestra primer duda o sospecha era coleperitoneo. Por ello indicamos la relaparoscopía. ¿Cuál es el rol de la cirugía abierta? La cirugía abierta sigue teniendo un rol importante para el control de focos hemorrágicos, focos sépticos, una fuente de contaminación cuando hay gran hipertensión abdominal, y es lo que habitualmente nosotros referimos como catástrofe abdominal. El tener que resolver una complicación con cirugía abierta, teniendo disponibles los otros métodos, ya de por sí habla de la gravedad del caso, como este que estamos mostrándoles a ustedes. Quedó con un abdomen abierto y contenido. ¿Cuándo vamos a reindicar o indicar reoperaciones programadas? Bueno, eso va a ser muy variable, pero en general cuando el paciente ha tenido un síndrome compartimental y se resuelven las situaciones, ahí cerraremos el abdomen. Cuando las complicaciones hemorrágicas con taponajes, el packing. Cuando no podemos resolver bien el foco séptico y deberemos seguramente volver a explorar para lavar el abdomen. Y si existe una isquemia intestinal, eso también es una buena indicación. Ya tenemos un ejemplo de un paciente trasplantado que hizo una complicación vascular y que tuvimos que colocarle una malla para contención abdominal. Con respecto a las complicaciones, dijimos la prevención, y hoy hay 3 prevención, nivel de prevención. Prevención primaria es hacer todo lo posible para que algo no ocurra. En salud pública
vacunas, lo que nos está faltando en este momento justamente con el coronavirus. Prevención primaria en cirugía es operar bien. Prevención secundaria es evitar que la complicación dañe mucho al paciente, y esto significa diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Y prevención terciaria se refiere a no tener secuelas del tratamiento, con lo cual hacer un tratamiento con técnicas adecuadas. Como les conté, de alguna manera fichar los pacientes nos ha permitido comparar qué ha pasado en nuestro servicio en 2 periodos separados por 10 años y tener algunos indicadores de salud. Y entonces vemos que en la medida que uno aplica estos procedimientos, aprende a trabajar sobre las complicaciones y los resultados son mejores. Y así vemos, por ejemplo, que la morbilidad grave en nuestros pacientes disminuyó a 1/3 y la mortalidad de manera importante. Aunque las variables son múltiples, pero les recomiendo utilizar el sistema de clasificación para poder comparar vuestros resultados. Como conclusiones, yo diría que el manejo de este tema es un gran desafío para la comunidad quirúrgica para beneficiar al primero, que es el paciente, y segundo, al sistema de salud. Clasificar las complicaciones es importante para hablar siempre de lo mismo, definir una fístula pancreática de la misma manera y poner de alguna manera severidad y así poder comparar las series entre un hospital y otro, por ejemplo. Hay que definir algoritmos diagnósticos y terapéuticos. Uno tiene que ir pensando de acuerdo a lo que encontró en el paciente desde el examen físico y los estudios. Es decir, importante ordenar nuestras ideas de acuerdo a los recursos disponibles. Queda claro que un paciente complicado pasa a tener terapia interdisciplinaria, cirujano, infectólogo, terapista, nutricionista. El drenaje percutáneo de abscesos postoperatorios es una clara técnica que hoy es un gold standard y no podemos permitir de que se deba hacer la laparotomía bajo anestesia general para drenar una colección. Tenemos que ver cómo logísticamente logramos nuestro medio de que eso se revierta. La fibroendoscopía, ya les comenté, es de gran indicación y debemos tenerla disponible en nuestros medios. Entender que a veces los procedimientos percutáneos endoscópicos no curan al paciente, pero la acción temporizadora de los procedimientos sí permite estabilizarlo, como fue el caso de las pacientes que yo les mostré en el caso clínico inicial. La videolaparoscopía hoy es una gran herramienta diagnóstica terapéutica. Busquen utilizarla, la van a usar mucho y se va a beneficiar el paciente. Saber que la cirugía abierta sigue teniendo indicaciones, pero en general son casos graves y muchos de ellos terminan con abdomen abierto y contenido. Y finalmente recordar que todo servicio debería tener un ateneo moro y mortalidad con cierta frecuencia para que podamos discutir estos pacientes, aprender de una complicación y no volver a tenerla. Allí nuevamente insistir en definir las clasificaciones y definir la severidad del paciente. Muchas gracias.